La carta llegó un martes, envuelta en pergamino color crema y sellada con cera rojo intenso, con las esquinas ligeramente deshilachadas, como si hubiera viajado no solo a través del correo, sino a través del tiempo. Camila Ortega lo miraba en la encimera de la cocina, con miedo a tocarlo. Estaba junto a una taza de té medio vacía que ya no recordaba haber preparado, un estuche de violín cerrado junto a la ventana y el silencio persistente de una lluviosa mañana barcelonesa. Su apartamento, moderno y minimalista, de repente le pareció demasiado limpio y frío. Ella ya sabía lo que decía. No las palabras, no exactamente, pero sí su peso. El papel contenía el último eco de una mujer con la que no había hablado en 7 años. Abrió el sobre con dedos temblorosos. Mi querida Camila, si te ha llegado esta carta, significa que me he adelantado a ti al siguiente lugar. No me lloréis más de lo que merezco, que es poco. He vivido como he querido, en voz alta y tal vez tontamente. Espero que tú también vivas como deseas. ¿Vuelves a tocar música? ¿El violín aún conoce tus manos? He hecho arreglos para mis asuntos. Hay algo por lo que debes volver, algo que solo tú puedes entender, y algo que nunca pude darte mientras vivía. Vuelve a la casa, vuelve al jardín donde naciste. Me encontrarás allí, todavía susurrando si sabes dónde escuchar. Con todo mi complicado amor, Isabel Camila no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que probó la sal en sus labios. Se había pasado tanto tiempo fingiendo que su abuela ya estaba muerta para ella, cortada como una nota desafinada, que la finalidad real de la muerte la golpeó con una fuerza inesperada. Isabel Ortega, gran dama de Granada, la infame viuda que escandalizó a una generación al negarse a casarse de nuevo tras la muerte de su marido a los 42 años. Desde la terraza de la Villa de los Ortega, con sus arcos moriscos en ruinas y sus jazmines en expansión, ejercía la corte como una reina sin reino. Camila había crecido en aquella casa, criada más por las columnas de mármol y la música que por su madre distante o su padre emocionalmente ausente. Y luego se había ido, a la escuela de música, a Barcelona, al silencio. Y ahora el silencio la había seguido. El teléfono sonó una hora más tarde. La voz de un hombre, tranquila, profesional. Soy Javier Martín, el abogado de la herencia de doña Isabel Ortega. Le llamo para confirmarle que ha recibido su carta. Camila se secó la cara con la manga de su jersey. Sí, lo recibí esta mañana. Hay asuntos legales que tenemos que discutir. ¿Está disponible para venir a Granada en los próximos días? No lo sé, dijo sinceramente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Dejó instrucciones específicamente para ti. Y el testamento puede ser una sorpresa. Todo en ella siempre lo fue. Entiendo. Cuando llegues, ven a la villa. Hablaremos allí. Camila no contestó inmediatamente. Se quedó mirando por la ventana la mancha gris de nubes sobre la ciudad. Su reflejo flotaba sobre los ojos cansados del cristal, el pelo recogido hacia atrás en un giro perezoso, una cara que ya casi no reconocía. ¿Qué podría estar esperándola en Granada? ¿Un fantasma? ¿Una casa llena de viejos remordimientos? ¿Otra guerra familiar de los Ortega, erizada de traiciones y falsas condolencias? ¿O cualquier otra cosa? Algo inacabado. Granada parecía más pequeña de lo que recordaba. Desde la ventanilla del tren, Camila observaba las montañas de Sierra Nevada elevarse en la distancia, pálidas y silenciosas bajo una bruma primaveral. Hacía casi una década que no volvía, desde la última pelea con su abuela, una discusión tan fuerte que no solo cortaba el presente, sino toda la memoria, cosiendo de nuevo el pasado con amargura. La estación estaba tranquila cuando llegó, sin familia, ninguna bienvenida, solo el olor a piedra caliente y cítricos en el aire. Hizo rodar su maleta por los adoquines hasta que encontró un taxi. Dio la dirección como si fuera un secreto. Calle del Azahar, número 18. El conductor no pestañeó. Todo el mundo en Granada conocía la casa de los Ortega. La casa de la viuda loca, susurraban algunos. La casa de la viuda loca. Fueron 10 minutos en coche hasta el antiguo barrio del Albaicín. Las calles se estrechaban, se enroscaban sobre sí mismas.
El corazón de Camila latió con fuerza cuando pasaron por delante de las verjas de hierro de la casa, todavía altas y afiladas como espinas que protegen una rosa. El taxi se detuvo frente a la escalinata de piedra desgastada. Permaneció allí mucho tiempo, con la maleta a su lado y los ojos fijos en la puerta. Entonces, finalmente, entró. La villa de los Ortega no había cambiado. La misma pesada puerta de madera con aldaba de latón en forma de cabeza de león. Las mismas ventanas arqueadas enmarcadas en azulejos azules. Dentro, el aire estaba frío y quieto, como una respiración contenida demasiado tiempo. El olor a sándalo y a papel viejo le llegó al instante. Paseó por el vestíbulo, arrastrando los dedos por la barandilla tallada. Todo estaba intacto. Las sillas de terciopelo, los óleos de parientes muertos, el piano que su abuela se negaba a afinar porque la verdadera música vive en los defectos. Se dirigió al jardín. Ahora era salvaje. Las bugambillas crecidas trepaban por los muros y la vieja fuente del centro se había secado. Pero el jazmín seguía floreciendo, espeso y embriagador, enroscándose en el aire como un recuerdo. Estaba allí de pie, dejando que todo se impregnara en su piel, cuando una voz la sobresaltó. «¿Señorita Ortega?» Se volvió. Un hombre vestido con un traje azul marino estaba de pie en el umbral de la puerta, con unas gafas de montura fina en la nariz y una cartera de cuero bajo un brazo. «Soy Javier Martín», dijo, «el abogado de tu abuela». Se dieron un apretón de manos, firme pero no frío. «Espero que no sea demasiado pronto», añadió. «Sé que acabas de llegar». Camila miró al jardín. «No, hagámoslo ahora». La condujo al estudio. El viejo escritorio aún olía ligeramente a tinta y lilas. Javier abrió su carpeta y empezó a leer. «Según el testamento, doña Isabel Ortega le ha nombrado a usted único heredero de esta propiedad y de todos los bienes del fideicomiso de la familia Ortega». Camila parpadeó. «Espera. ¿Qué?», continuó suavemente. «Con una condición. Deberá residir en la casa durante al menos un año natural. Durante ese tiempo, la villa debe permanecer abierta al público para actos culturales aprobados, conciertos, lecturas o conferencias». Camila rió corta e incrédula. «Eso suena como algo que ella haría, convertir la casa en un escenario». Javier no sonrió. «Si no cumple esta condición, la finca se transferirá a la Fundación Raíces, un grupo local de conservación del patrimonio». «¿No a mi tío Gustavo?» «No. Gustavo Ortega no es mencionado en el testamento más allá de un único legado de objetos personales». Camila se recostó en la silla, con los latidos del corazón palpitando. «¿Me lo dio todo a mí?» Javier asintió. «La casa, los terrenos, los archivos Ortega y todas las cuentas bancarias a su nombre». Camila guardó silencio. No estaba muy unida a Gustavo. No había hablado con Lucía en años. Pero esto era la guerra. Un legado tan valioso como el de Isabel sería visto como un robo. Javier deslizó una pequeña llave por el escritorio. «Dijo que sabrías para qué es esto». Camila la cogió, fría y delicada en la mano. «El tipo de llave destinada a una caja de música, o para un cajón que no debe abrirse». Se levantó y se dirigió al piano. La tapa crujió al levantarla. Las teclas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Lo encontró debajo del atril, metido en un compartimento forrado de terciopelo. Un diario encuadernado en piel con las esquinas desgastadas y las iniciales de Isabel grabadas en oro. La primera página estaba en blanco. La segunda contenía una sola línea con la letra de araña de su abuela. «La música es memoria. Tócala con cuidado». La noticia se extendió por la familia como el vino derramado sobre la seda, manchando todo lo que tocaba. Cuando Camila se despertó a la mañana siguiente, las llamadas ya habían empezado, llamadas perdidas de números desconocidos. Un buzón de voz de su madre en Madrid, tensa y llena de velada preocupación. Y por último, un único mensaje de Lucía. «Así que finalmente volviste arrastrándote. Debe ser agradable heredar algo que no ganaste». Camila tiró el teléfono sobre la cama y abrió las cortinas. La luz de la mañana se derramó en la habitación como polvo de oro, bailando sobre los suelos donde Lucía y ella habían jugado a disfrazarse con los chales y los tacones de Isabel. Aquella amistad había terminado en sangre y traición, aunque la cicatriz estaba enterrada bajo años de silencio.
Preparó café en la vieja cocina de azulejos, con la percoladora chisporroteando como un viejo refunfuñando. La casa parecía menos embrujada a la luz del día, pero no menos pesada. A media tarde llegaron. Oyó el motor antes de verlos, el zumbido de un coche de lujo pulido sobre el adoquinado. Subió a la escalinata justo cuando un Audi plateado se detuvo frente a la puerta. Gustavo Ortega fue el primero en salir. Alto, antaño apuesto, con las sienes plateadas y la mandíbula tan apretada que podría resquebrajarse. Su mujer, Inés, salió un momento después, con las gafas de sol puestas en su elegante melena negra y una expresión ilegible tras unos labios carmesí. Después llegó Lucía. Vestía de blanco, por supuesto. Su estilo no había cambiado. Caro, minimalista, diseñado para que pareciera una muñeca de porcelana tallada a base de dinero y rencor. Lucía no miró a Camila mientras subía los escalones. Muy amable por dar la cara, dijo ella con ligereza. Muy amable por venir sin invitación, respondió Camila, haciéndose a un lado. Entraron en el salón sin esperar. Gustavo hizo un lento círculo alrededor de los muebles, como quien inspecciona un campo de batalla. Debes estar satisfecho contigo mismo, dijo al fin, con voz baja y tranquila, tomando lo que nunca fue tuyo. Yo no cogí nada, dijo Camila. Me lo dieron. Por una mujer que no estaba en sus cabales. Estaba más lúcida de lo que cualquiera de ustedes le daba crédito. Gustavo entrecerró los ojos. Inés, callada hasta entonces, habló por fin, con voz de acero frío. Era impulsiva, emocional, siempre lo fue, pero generosa hasta la exageración, especialmente cuando se trataba de causas perdidas. Lucía se sentó en la tumbona de terciopelo, como si le perteneciera. Déjame adivinar. ¿También te dejó un mapa del tesoro? ¿Algún pequeño misterio romántico para perseguir por el jardín? Camila casi se ríe. En realidad sí, dejó un diario. Los ojos de Lucía parpadearon, solo un instante. ¿Oh? Dijo ella demasiado a la ligera. ¿Qué tipo de diario? Aún no lo he leído. Era mentira, por supuesto. Aquella mañana había leído las primeras páginas, con la letra de Isabel recorriendo la página en líneas irregulares. Había cosas que enterré en esta casa, Camila. No joyas, no dinero. Algo más antiguo, algo más difícil de nombrar. Un corazón no deja huesos cuando se rompe, pero sí deja música. Gustavo se acercó a la chimenea y cogió un marco plateado. Una foto de Isabel de joven, riendo, con el viento en el pelo. Debería haberme nombrado Albacea, murmuró. Ella no confiaba en ti, dijo Camila en voz baja. Y tal vez tenía sus razones. Se giró bruscamente. Ten cuidado. No, dijo Camila, dando un paso adelante. Ten cuidado. Esta casa era su vida y no te la dejó a ti. Así que si viniste aquí pensando que podrías intimidarme para que me vaya, puedes volver a tu hotel. Lucía se levantó bruscamente. No hemos terminado. Sí, lo estamos. Se fueron en un barrido de perfume y zapatos lustrados. La puerta se cerró con un clic. Camila se hundió en el banco del pasillo, con la adrenalina por las nubes. Solo entonces reparó en el pequeño objeto que había sobre la mesa auxiliar. Una horquilla de oro viejo y deslustrado. Antes no estaba allí. Ella lo recogió. Tenía forma de clave de sol. El sol empezaba a ocultarse bajo los tejados cuando Camila oyó el sonido, suave, inconfundible, de unos pasos en el patio. Se quedó paralizada a media nota. Había estado tocando el piano en la vieja sala de música, dejando que sus dedos se deslizaran sobre el nocturno favorito de Isabel, pero ahora se levantó bruscamente y la melodía se rompió en el silencio. Cruzó la casa rápidamente. Las viejas tablas del suelo suspiraban bajo sus pies. Las puertas traseras que daban al jardín seguían cerradas. Salió descalza al azul del crepúsculo. El patio estaba quieto. El jazmín se enroscaba en las paredes. La fuente seca captaba el último rayo de sol en su cuenca vacía. Pero sin duda alguien había estado aquí. Lo sentía como un pulso bajo las piedras. Y entonces lo vio. Un hombre se arrodilló junto al muro bajo el limonero, pasando los dedos por la base de baldosas. Llevaba unos vaqueros desgastados, una camisa de lino y una cartera de cuero colgada del hombro. Estaba de espaldas a ella, pero se movía con determinación, no como un ladrón,
sino como alguien a quien pertenecía. O eso creía. Camila gritó, dando un paso adelante. ¿Qué estás haciendo? El hombre se giró, no asustado, no culpable, solo sorprendido. Oh, dijo entrecerrando los ojos a la luz. Pensé que no habría nadie en casa. Camila se cruzó de brazos. Pues yo sí, así que vamos a intentarlo de nuevo. ¿Qué estás haciendo aquí? No estoy invadiendo, dijo uniformemente. Me han dado permiso. ¿Por quién? ¿Mi abuela muerta? Eso le hizo sonreír, débil y torcida. En realidad, sí, parpadeó. Se levantó completamente, quitándose el polvo de las manos. De cerca era más alto de lo que ella esperaba, con la piel tostada por el sol y unos ojos oscuros que parecían medirla con una sola mirada. Su pelo se rizaba ligeramente en las puntas, como si nunca se hubiera comportado del todo bien. Soy Marco, dijo. Marco Herrera. Trabajo en la restauración de la Capilla de las Estrellas, colina abajo. Isabel me dejaba pasar de vez en cuando para estudiar los azulejos de aquí. Dijo que el mismo artesano hizo las dos casas. Camila se quedó mirando. No podía saber si estaba mintiendo o simplemente era audaz. No he oído nada al respecto, dijo. Probablemente no se lo dijo a nadie. Le gustaba ser dramática. Eso al menos sonaba a Isabel. Se ha ido, dijo Camila en voz baja. Lo sé, respondió Marco, y algo en su voz cambió. Ella era algo más. Camila se ablandó, solo ligeramente. Me dejó la casa a mí. Ah, así que tú eres la nieta infame. En la carne. Marco asintió, pensativo. A veces hablaba de ti. Camila enarcó una ceja. ¿También te dijo que te colaras en el jardín mientras yo tocaba el piano? Sonrió. No, ese fue mi error. Un largo silencio se extendió entre ellos. El aire olía a piedra caliente y a limones. En algún lugar, una campana lejana daba las horas. Tocas muy bien, por cierto, añadió. Ella parpadeó. ¿Estabas escuchando? Se encogió de hombros. Es difícil no hacerlo. Estas paredes transmiten sonido. Camila entrecerró los ojos. Aún no sabía qué pensar de él. No parecía peligroso, solo demasiado cómodo en una casa que no era la suya. No me acuerdo de ti, me dijo. Entonces no vivía aquí, responde. Me trasladé a Granada hace solo 3 años. Nací en Málaga, crecí la mitad en Marruecos, y ahora restauras capillas, y azulejos y esculturas y de vez en cuando intrusiones. Camila casi sonrió. Casi, señaló hacia el limonero. ¿Qué estabas buscando? Vaciló. Hay un patrón en el azulejo de la base, igual que uno en la capilla. Creo que podría ser una firma, pero es difícil de distinguir sin la luz adecuada. Isabel estaba convencida de que tenía algo especial. ¿Alguna vez dijo qué? Sacudió la cabeza. Le interesaba más la poesía que la historia. Típico. Marco miró hacia la fuente y luego volvió a mirarla a ella. Me voy. No quería asustarte. Le observó caminar hacia la puerta, sin prisa. Justo antes de salir, miró por encima del hombro. ¿Camila? Sí. Esta casa tiene más música que la mayoría. Deberías tener cuidado con qué canción dejas terminar. Y luego se fue. Camila se quedó en el silencio que él dejó atrás. El aire todavía hormigueaba a su alrededor, como una nota que aún no se había desvanecido. Volvió a entrar. El piano esperaba. El diario esperaba. Abrió la página siguiente. Si alguien encuentra esto, diles que no estaba loco. Solo enamorado. ¿Y qué es el amor sino una especie de locura que fingimos que tiene sentido? Esa noche Camila encendió una vela en la sala de música, no porque necesitara la luz, sino porque las sombras parpadeaban y parecían menos solitarias. Se sentó con las piernas cruzadas en la vieja tumbona de terciopelo, con el diario abierto en el regazo y la voz de Isabel desentrañándose por las páginas con una tinta que había empezado a borrarse. Tenía 19 años cuando le conocí. Dijo que se llamaba Elías, pero yo sabía que era mentira. Llevaba los secretos como otros hombres llevan maletines, escondidos bajo el brazo, formando parte de su figura. Vino a una de las veladas de mi madre con cara de no pertenecer al grupo, pero no le importaba. Toqué Liszt. No aplaudió. Dijo que le daban ganas de desaparecer.
Así que lo besé en el callejón detrás de la casa. Camila leyó las líneas 3 veces, con el corazón palpitando. Isabel nunca había hablado de un hombre llamado Elías. La única historia de amor que había reconocido era la de su marido, el abuelo de Camila. Antonio Ortega, respetado, aburrido, enterrado hacía tiempo. Este Elías era otra cosa. Se dio la vuelta hacia adelante. Decían que era peligroso, que trabajó para el bando equivocado durante el último suspiro del régimen, que pasaba mensajes cosidos en partituras. Nunca pregunté, nunca quise la verdad, solo las notas entre la verdad. Camila dejó que el diario se cerrara suavemente. ¿Quién había sido realmente Elías? ¿Un espía? ¿Un amante? ¿Un fantasma? No había fotografías suyas en la casa, ni cartas antiguas más allá de las que ahora tenía en su regazo. Solo las palabras de Isabel, que bailaban entre la poesía y la confesión. A la mañana siguiente, se dirigió a la ciudad. Las estrechas calles del Albaicín bullían de vida. Turistas a la deriva junto a fuentes de piedra, escolares zigzagueando por plazas, ancianos fumando en balcones de hierro forjado. Pero para Camila era como caminar por la memoria. Cada esquina era el eco de una versión de su yo más joven. Se detuvo en una pequeña librería situada entre una tetería y una tienda de cerámica, la misma que Isabel solía frecuentar todos los miércoles. Detrás del mostrador había una mujer con rizos plateados y gafas redondas. «¿Señorita Ortega?», dijo suavemente, el reconocimiento iluminando su rostro. Camila sonrió. «Sí, solía venir con mi abuela. Lo recuerdo. Recitaba a Lorca como si fuera el Evangelio, y discutía sobre metáforas. Suena como ella». La mujer se llamaba Pilar. Cuando Camila le explicó lo del diario, Pilar se inclinó pensativa. «Hubo rumores», dijo, «que Isabel tuvo un amante antes de Antonio, un hombre que desapareció en circunstancias misteriosas. El tipo de hombre que las mujeres como Isabel no debían amar. ¿Por qué era pobre? ¿Por qué era peligroso? ¿O ambas cosas?» Camila dudó. «¿Sabes si era real? ¿No solo una fantasía que ella escribió?» «Oh, era real», dijo Pilar, su voz tranquila ahora. «Mi marido los vio una vez en los jardines del Carmen de la Victoria. Dijo que parecían haber salido de un sueño y que estaban a punto de desvanecerse de nuevo en uno». Camila salió de la tienda con un nuevo dolor en el pecho y un viejo libro de poesía bajo el brazo. Cuando volvió a casa, Marco estaba allí de nuevo, esta vez sentado despreocupadamente en el borde de la fuente, con un cuaderno de dibujo en la mano. «Apareces en todas partes, ¿no?», dijo, no sin maldad. «Traigo pasteles», dijo, levantando una pequeña bolsa de papel a modo de saludo. Se sentaron juntos en el jardín, y el silencio entre ellos se hizo menos incómodo, más parecido a un secreto compartido. «Encontré algo extraño», dijo finalmente, «en el diario de Isabel». Marco levantó la vista de su boceto. «¿Qué clase de extraño?». «Ella habla de un hombre, Elías. Dice que estaba involucrado en algo político, tal vez espionaje. Ella lo amaba». Marco cerró el libro despacio. «Eso suena como ella. El drama era su oxígeno. También dice que escondió algo en la casa». Marco ladeó la cabeza. «¿Cómo qué?». «No sé. ¿Música? ¿Un mensaje? ¿Una persona?». Se rió suavemente. «Esperemos que no sea una persona». Camila sonrió de verdad, hasta el borde de los ojos. «¿Por qué estás aquí realmente, Marco?», preguntó. «¿Además de azulejos y fantasmas?». Su rostro se volvió serio por primera vez. «Necesitaba empezar de nuevo, y esta ciudad te permite olvidar quién eras. El tiempo suficiente para convertirte en alguien nuevo». Camila lo miró fijamente, el peso de esas palabras tirando de algo muy dentro de ella. No le preguntó qué había hecho, ni quién había sido. Simplemente asintió. Antes de marcharse, le entregó una página doblada de su cuaderno de bocetos. Era un dibujo a lápiz de la fuente, medio restaurada, medio crecida. Tiempo y belleza en el mismo marco. «Para el diario», dijo, «por si las palabras se quedan solas». Empezó con la página que faltaba. Camila había estado releyendo el diario de Isabel hasta bien entrada la noche, acurrucada bajo un viejo chal en la terraza, con la única compañía de una linterna y la brisa. Pero cuando llegó a la sección que había subrayado antes, una entrada sobre un pasadizo oculto en la casa donde el silencio se hace denso,
La página había desaparecido, arrancado limpiamente, sin bordes dentados ni restos sueltos. Se quedó mirando el hueco, con la respiración entrecortada. No lo había extraviado, no lo había tocado desde aquella mañana. El diario estaba sobre el piano, justo donde lo había dejado. Alguien lo había cogido. Su primer pensamiento fue Lucía. La segunda fue peor. ¿Y si alguien hubiera estado dentro de la casa, dentro de su habitación, mientras ella dormía? Esa noche cerró todas las puertas, todas las ventanas. No importaba. La casa de repente se sentía porosa, como si estuviera dejando entrar a alguien. A la mañana siguiente, otra cosa había cambiado. La puerta del ático, cerrada con llave desde que Camila tiene memoria, estaba entreabierta. Permaneció mucho tiempo al pie de la escalera, debatiéndose entre subir o no. Las sombras de arriba parecían susurrar, no con palabras, sino con peso. El tipo de silencio que oprime las costillas. Subió lentamente. El desván estaba tal como lo recordaba. Polvo, cajas, baúles apolillados. Pero el suelo estaba revuelto. Huellas en el polvo. Una pila de viejas partituras de Isabel esparcidas sobre la mesa. Una de ellas anotada con tinta roja que no reconoció. Y allí, en un rincón, había un viejo baúl de madera. Camila se arrodilló junto a ella. El ojo de la cerradura era pequeño, estrecho, exactamente del tamaño de la extraña llave que le había dado Javier. Encajaba. La cerradura se abrió con un clic. Dentro había un fajo de cartas, atadas con una cinta azul. Junto a ellas, una fotografía descolorida. Isabel, de unos 20 años, del brazo de un hombre alto y moreno, que no se parecía en nada a su marido. No sonreía. Parecía receloso, incluso entonces. Camila dio la vuelta a la foto. E. Belmonte, 1967, estaba escrito con tinta inclinada. Se le oprimió el pecho. Belmonte. Ese nombre. Lo había oído en voz baja mientras crecía. El misterioso caballero llamador de Isabel. Había sido una presencia en el fondo, como el humo que arrastra una vela. Nunca nadie confirmó nada. Se rumoreaba que era rico, discreto y extremadamente reservado. Algunos decían que había trabajado en asuntos exteriores. Otros decían que simplemente desapareció después de que Isabel se casara con Antonio. Camila cogió con cuidado una carta del fajo y la abrió. Mi Isa, una vez me dijiste que habíamos nacido en la época equivocada. Creo que nacimos exactamente en el correcto, solo que no en la misma dirección. No puedo darte seguridad. No entonces, ni ahora. Pero espero que esta casa nos recuerde. Dejé algo allí, enterrado profundamente. No estaba destinado a que lo volviera a encontrar. Perdóname por sobrevivir sin ti. Siempre tuyo, eh. Volvió a sentarse, con la carta temblándole en las manos. La casa no solo era portadora de música. Llevaba un legado oculto, un amor perdido por la política, el orgullo y el silencio. Isabel no solo había ocultado su aventura, sino que la había envuelto en enigmas, en sombras, en partituras, en azulejos y en viejos desvanes. Abajo, un golpe seco rompió la quietud. Se precipitó hacia la puerta. Lucía se quedó en el umbral, con las gafas de sol cubriéndole los ojos a pesar del cielo nublado. ¿Puedo pasar? Camila dudó y se apartó. Lucía se dirigió directamente al salón y se detuvo ante el piano. «Has estado cavando», dijo, sin volverse. «Has estado fisgoneando», respondió Camila. Lucía se quitó las gafas. Tenía los ojos enrojecidos. «Quería verlo de nuevo», dijo, «antes de derribarlo todo». «No estoy derribando nada». Lucía la miró de verdad. «Este no es tu sitio, Camila. Esta casa no es un libro de cuentos. No es un misterio romántico que resolver. Es un cementerio». Camila tragó saliva. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» Lucía guardó silencio durante largo rato. «Porque nunca fui la favorita», dijo suavemente. «Lo eras, incluso cuando te fuiste, incluso cuando ella fingió que no existías». Camila miró fijamente a su primo. La amargura entre ellos de repente enhebrada con algo más, algo triste. Lucía se acercó. «Ella no solo te amaba, te eligió a ti, y necesito saber por qué». Camila pensó en las cartas del desván, en el hombre de la foto, en las palabras. «Perdóname por sobrevivir sin ti». No creo que se tratara de elegir,
dijo. Creo que se trataba de un legado, sobre terminar una historia que ella no pudo. Lucía cambió de expresión. Abrió la boca para responder, pero algo llamó su atención. Una sombra pasó junto a la ventana. Ambas mujeres se giraron. Nada, solo viento a través del limonero. Pero a Camila le hormigueaba la columna vertebral. Ahora la casa estaba despierta, y alguien más estaba mirando. Camila no durmió esa noche. Estaba tumbada en su vieja cama de la infancia, mirando al techo, trazando con los dedos notas invisibles sobre el yeso. Cada vez que cerraba los ojos, veía el nombre de Elías en la letra de Isabel, veía los ojos enrojecidos de Lucía, veía el parpadeo del movimiento al otro lado de la ventana. Al amanecer, ya se había decidido. Necesitaba respuestas que no estaban en la casa. Después de un café rápido, se puso un abrigo y se adentró en el sinuoso corazón de Granada, caminando deprisa, intentando superar el peso que se asentaba en su pecho. Se dirigió hacia el único lugar al que había jurado no volver, el viejo café junto al mirador de San Nicolás, el lugar donde Isabel solía tomarse su cortado matutino y cortejar como una duquesa del cotilleo y la memoria. La mujer de detrás de la barra levantó la vista al entrar. Unos 60 años, ojos penetrantes, un rostro que lo había visto todo y no había olvidado nada. «Has vuelto», dijo la mujer. Camila vaciló. «¿Te acuerdas de mí? Siempre fuiste el más tranquilo. Tu abuela te traía aquí cuando quería descansar del resto». Camila se adelantó lentamente. «¿Recuerdas a un hombre llamado Belmonte?» La mujer enarcó ligeramente las cejas. «¿Señor Belmonte?» «Sí, claro. La gente recuerda a los fantasmas como él». «¿Quién era?» La mujer le sirvió un café sin preguntar. Esa no es una pregunta que nadie haya respondido nunca. Era rico, pero nunca ostentoso. Viajaba por negocios, aunque nadie sabía de qué tipo. Siempre vestía demasiado formal. Aparecía a horas extrañas, normalmente cuando Isabel estaba a punto de hacer algo escandaloso. ¿Se amaban? Se devoraban el uno al otro, el tipo de amor que incendia la casa y finge que le cayó un rayo. Camila se quedó mirando su taza, con el vapor subiendo. ¿Sigue vivo?, preguntó en voz baja. La mujer la estudió. Ahora es un susurro. Pero sí, está vivo. Vive en las colinas del Sacromonte, cerca del borde de las cuevas. Construyó allí una casa hace años. Se me oculta por los olivos. Nadie le visita. A Camila le dio un vuelco el corazón. ¿Sabes cómo llegar? La mujer garabateó algo en una servilleta de papel. No lo has oído de mí. Por la tarde Camila estaba al borde de un estrecho sendero que discurría entre cipreses y laderas rocosas, con las botas crujiendo contra la piedra suelta. La casa apenas se veía al principio, escondida detrás de un olivar, envuelta en el silencio. Paredes encaladas, ventanas enrejadas y una verja de hierro forjado con una campana demasiado vieja para sonar. Lo pulsó de todos modos. Nada. Luego una voz. «Estás invadiendo». Se giró. Un hombre estaba en el balcón de arriba. Anciano pero erguido, no frágil. Vestía una camisa de lino impecable, con el cuello abotonado. Tenía la cara ensombrecida, pero la línea de su boca era inconfundible. Severa, sin sonrisa. «¿Es usted Belmonte?», preguntó. «Depende de quién pregunte». «Soy Camila Ortega, la nieta de Isabel». Una larga pausa. Entonces en voz baja. «Por supuesto que sí». Desapareció en el interior. Un momento después, la puerta se abrió con un chirrido. El interior de la casa era escaso pero elegante. Un piano en una esquina. Cuadros en las paredes, la mayoría abstractos y caóticos. Sin fotos, ni relojes. Belmonte le indicó que se sentara. Le sirvió 2 vasos de agua. «Ella me dijo que vendrías un día», dijo, sentándose frente a ella. «Dijo que tenías su misma lengua afilada, su mismo corazón peligroso». «No sé lo que tengo», dijo Camila. «Solo sé que me dejó una casa llena de enigmas». Belmonte no sonrió, pero su mirada se suavizó. «Eso suena a ella». Guardó silencio durante largo rato antes de volver a hablar. «Estuvimos juntos 4 años, en secreto. Entonces el régimen empezó a husmear. Yo tenía lazos, afiliaciones que hacían peligrosa mi permanencia. Ella me rogó que desapareciera, así que lo hice. Por ella». Camila se agarró a los brazos de la silla. «Dijo que te dejaste algo».
Belmonte apartó la mirada. Un mensaje, una verdad que nadie quería oír. Está enterrada bajo las baldosas de la sala de música, cerca del piano. Dijo que algún día alguien la descubriría. Tal vez tú. Camila se inclinó hacia adelante. ¿Por qué yo? Porque eres el primero que me ha escuchado de verdad. Se levantó despacio y se acercó a una cajita de madera que había sobre una mesa auxiliar. De ella sacó una partitura doblada, amarillenta por el paso del tiempo. Estaba escrito a mano, la letra de Isabel, una pieza titulada Sonata de la Alhambra. Nunca lo tocaba, dijo. No en público, dijo que pertenecía al silencio. Camila trazó las notas con dedos temblorosos. He visto esta melodía antes, en su diario. Lo escribió para ti, dijo Belmonte, mucho antes de que nacieras. Al salir de casa, la ciudad se extendía bajo ella en un dorado resplandor. Camila sintió que la verdad se asentaba en su pecho. No se trataba solo de herencia, ni de venganza, ni siquiera de amor. Se trataba de terminar una composición que había esperado demasiado tiempo para ser escuchada. Camila regresó a la casa justo antes del anochecer. El cielo ya se desangraba hacia el violeta. La sonata de la Alhambra estaba doblada en el bolsillo de su abrigo como un latido. No la había vuelto a abrir. Aún no la había abierto. El solo hecho de saberlo le hacía sudar las palmas de las manos. En el jardín, Marco estaba esperando. Estaba sentado en el muro bajo, cerca de los jazmines, con las mangas arremangadas y el pelo empolvado, con el rubor dorado del atardecer. Cuando levantó la vista y la vio, algo cambió en su rostro. La sorpresa dio paso a la preocupación. «Estás pálido», dijo, poniéndose de pie. «¿Dónde has estado?» «Sacromonte», respondió ella con voz grave. «Encontré a Belmonte». Marco se quedó quieto. «¿Es real?» Ella sintió. «Muy. Vivo, tranquilo y lleno de pesar». Se sentó a su lado sintiendo las viejas piedras calientes por el sol. «Me dio esto». Sacó la partitura doblada. Una sonata que Isabel nunca tocó. La escribió para él. Y para mí, creo. Hay algo oculto en la composición. Un código, un mensaje. Dijo que está enterrado en las baldosas cerca del piano. Marco cogió la hoja con reverencia. Sus ojos escudriñaron las notas. Usó una firma inusual. Mira el tercer compás. Señaló una extraña progresión. Eso no es clásico, es simbólico. Camila se inclinó hacia él. ¿Puedes leerlo? No completamente, pero conozco a alguien que podría. Pasaron el resto de la tarde en el suelo de la sala de música, con las patas del piano elevándose sobre ellos como columnas. Marco pasaba los dedos por los bordes de las baldosas, mientras Camila repasaba las anotaciones de Isabel. Una nota al margen llamaba la atención. Medida 12. Seguir el silencio. No tenía sentido hasta que Marco encontró una baldosa que cedía al tacto. No hizo clic. Sonó como un ruido sordo. A Camila se le cortó la respiración. Marco la miró y levantó la baldosa con cuidado. Debajo, en la pequeña cavidad cubierta de polvo, había un paquete bien envuelto y sellado en papel encerado. Camila lo abrió lentamente. Dentro había tres cosas. Una fotografía descolorida de un bebé envuelto en un chal rojo. Un sobre cerrado marcado simplemente para la verdad. Una copia desgastada de un documento legal, el certificado de nacimiento. Leyó los nombres, se le heló la sangre. La madre, Isabel Ortega. La niña, mujer sin nombre. Fecha, 14 de agosto de 1971. Adoptada por Gustavo Ortega y Ana Sáenz de Ortega. Camila se quedó mirando la página, con un nudo en la garganta. Ella no era su madre, era su hermana, dijo Marco en voz baja, cayendo en la cuenta. Era el niño. No, susurró Camila sacudiendo la cabeza. Yo soy la niña. Ese bebé, ella soy yo. Marco levantó la vista, confuso. Pero pensé, Lucía es su hija, sí, pero yo no soy de mi padre. Mi madre, la verdadera hija de Isabel, murió en un accidente de coche cuando yo tenía 6 años. Nunca me lo dijeron. Simplemente me absorbieron. Hicieron que desapareciera. Isabel debió intervenir y criarme en secreto. Luego peleamos y me fui, pensando que ella me odiaba. Pero todo este tiempo no pudo terminar. Le temblaban las manos. Marco extendió la mano.
y le tocó suavemente el hombro. Era suya, dijo. Camila sintió lentamente, como si su cuerpo lo hubiera sabido antes que su mente. Permanecieron sentados en silencio durante largo rato. Finalmente Camila se puso en pie, cogió el sobre que ponía "para la verdad" y rompió el sello. Dentro había una carta, no para ella, sino para el mundo. Una confesión. Isabel lo había escrito poco antes de morir, explicándolo todo. La aventura con Elías, su embarazo, la decisión de renunciar al niño para salvarse del escándalo y la ruina. La promesa de proteger su legado de Gustavo, que creció creyendo la mentira. La culpa, el silencio y la música que lo acompañó todo. Al pie, Isabel había firmado una última línea. Deja que crezca libre del peso que yo cargué, y que sepa cuando esté preparada que siempre fue mi obra maestra. Camila dobló la carta con cuidado. Luego miró a Marco. ¿Qué hago con esto? Se quedó callado un momento. Tócala. Ella le miró, confusa. Las sonatas, dijo. No es solo una composición, es una confesión. Así es como ella quería que se contara. No en los tribunales, no en las letras, sino en el sonido. Con su voz. Camila exhaló lentamente, volviendo los ojos hacia el piano. Era hora de dejar hablar a la casa. La tormenta estalló justo después de medianoche. El cielo se partió en dos. Los truenos crujieron sobre el albaicín como una vieja herida. La lluvia golpeó las ventanas con dedos desesperados, como si la propia casa se sacudiera el sueño. Los relámpagos atravesaron los arcos de la villa de los Ortega, iluminando el patio con ráfagas agudas y fantasmales. Camila estaba de pie junto al piano en la sala de música, mirando fijamente las teclas. La sonata yacía abierta frente a ella, con sus páginas cargadas de agua en el aire y algo más antiguo. La verdad, tal vez, o el dolor de una confesión retenida durante demasiado tiempo. Puso los dedos en las teclas y empezó a tocar. Al principio era solo música, delicada, temblorosa, pero al llegar al compás 12, las notas se retorcieron, se doblaron en algo desconocido y lúgubre. No era solo una melodía, era la voz de Isabel rompiendo el tiempo. El trueno enmascaró el sonido de la puerta hasta que se cerró de golpe. Se giró bruscamente. Lucía estaba en la entrada, empapada, con los ojos encendidos. «Me mentiste», dijo. Camila se levantó lentamente. «Yo no...» «Lo sabías», sisió Lucía. «Sabías que no eras su nieta, eras su hija, y me dejaste andar por ahí como una tonta. Me acabo de enterar hace 2 días. ¿Crees que no estoy todavía tambaleándome?» Lucía dio un paso adelante, goteando sobre la baldosa. Esa casa, los recuerdos, las fiestas, las canciones, era todo para ti, no para mí. Ella no te eligió, ella te creó. Camila se estremeció. «Yo no pedí nada de esto», dijo en voz baja. «Ni siquiera pedí volver. Pero volviste, y ahora eres el heredero, el elegido, el romántico trágico». Lucía rió amargamente. «Hasta tienes tu propio artista torturado». Camila apretó la mandíbula. «No metas a Marco en esto». A Lucía le brillaron los ojos. «Oh, ¿crees que no os he visto a los dos? Vais por ahí como si vuestro dolor os hiciera santos. Pero no sois diferentes del resto de nosotros. Solo tienes mejores líneas en el guión». La tormenta aullaba fuera. El viento tiraba de las contraventanas. Camila dio un paso adelante. «No quería ser la historia de nadie», dijo. «Pero aquí estoy, y no me voy a ir solo porque te incomode». Lucía abrió la boca para discutir, pero entonces algo cambió en su rostro. Un destello de algo crudo. «Ella te quería», susurró Lucía. «Incluso cuando te fuiste. Incluso cuando dejaste de escribir. Guardaba tus cartas. Las leía en voz alta, cuando creía que nadie la escuchaba». A Camila le ardía la garganta. Nunca les contestó. Ella no sabía cómo. Se hizo el silencio entre ellos. En el exterior la lluvia se suaviza a un ritmo constante, como el aliento que vuelve a un cuerpo agitado. Lucía se dejó caer en una silla, exhausta. Camila se unió a ella, el aire entre ellas frágil. «¿Me odias?», preguntó Camila. Lucía volvió a reír, pero ahora más bajo. «No sé. Puede que sí. Quizá no. Más que nada estoy cansada.
Camila vaciló y le tendió la carta que Isabel le había dejado. La confesión final. Lucía lo cogió con manos temblorosas, los ojos escudriñando las palabras. Cuando terminó, no habló. Dejó que el papel cayera sobre su regazo como ceniza. Creo que quería que nos encontráramos, dijo Camila, no para pelear por la casa, para sanar algo. Lucía se quedó mirando el piano. Entonces será mejor que lo toques. Toda. Que la oiga toda la maldita ciudad. Marco regresó a la mañana siguiente, empapado y sin aliento. Intenté llamar, dijo con la voz ronca. ¿Estás bien? Camila asintió. Sus ojos se suavizaron cuando se encontraron con los de él. Tuvimos una tormenta. Lo sé. Lo escuché todo el camino colina abajo. Se acercó vacilante. ¿He cruzado una línea? ¿Involucrándome? Camila negó con la cabeza. No, encontraste las notas que yo no podía oír. Estaban en el jardín, con los pétalos de jazmín pegados al suelo mojado, el mundo limpio. Camila le cogió la mano. Quédate, dijo, al menos hasta la última nota. Marco sonrió, apartándole el pelo mojado de la cara. No me voy a ninguna parte. Dentro la música esperaba. Fue Marco quien encontró el retrato. Estaban limpiando la biblioteca, moviendo pilas de partituras y libros amarillentos por el paso del tiempo. Camila había querido crear espacio, abrir la casa a lo que Isabel había imaginado. No un museo, sino algo vivo, un latido cultural. El marco estaba detrás de una estantería, casi invisible bajo capas de polvo. Marco lo deslizó suavemente y, por un momento, ambos se quedaron mirando. Era un retrato de Isabel, joven, 20, tal vez 21, pelo rizado a la altura de los hombros. Sus ojos en el cuadro estaban atrapados en medio del giro, como si el artista la hubiera pintado justo cuando estaba a punto de marcharse. Audaz, desafiante, frágil solo en la forma en que uno puede serlo cuando es profundamente amado. Pero había algo más. Detrás de ella, débilmente esbozado en el fondo borroso, se perfilaba el rostro de un hombre. Los pómulos, las cejas oscuras, la boca no del todo formada pero inconfundible. Elías. Camila se quedó sin aliento. Ella lo pintó, susurró, escondido a plena vista. Marco se inclinó. Esto no lo pintó un extraño. Camila asintió. Lo hizo ella misma. Levantó la mano y quitó el polvo de la esquina. Algo se movió bajo sus dedos. Una pequeña placa de metal suelta en el marco. La levantó y encontró un papel doblado detrás de ella. Una nota final. Si has encontrado esto, entonces la historia está casi completa. Pero no hasta que se toque. No hasta que la música se escuche como yo la escuché, hace tantos años. Con miedo, con amor, con esperanza. Nunca fui lo suficientemente valiente para hacerlo. Pero quizá tú sí. Deja que la casa abra su garganta y cante. Isabel Camila se quedó mirando las palabras durante largo rato. Más tarde, esa misma noche, recorrió lentamente los pasillos de la villa, deteniéndose en cada habitación. Cada rincón respiraba. El fantasma de una melodía la siguió de pared a pared y se dio cuenta con una repentina certeza. La casa no estaba encantada. Simplemente estaba inacabada. Esa noche se sentó al piano. No invitó a nadie. Las puertas de la sala de música estaban abiertas, las ventanas de par en par, los faroles encendidos. Fuera, la ciudad brillaba. Arriba, las estrellas estaban despejadas por primera vez en semanas. Empezó a tocar. La sonata de la Alhambra se movía a través de ella, elegante, dolorida, fracturada en los lugares donde solía habitar el silencio. Con cada nota sentía a Isabel, no la matriarca imperiosa ni la viuda guardiana de secretos, sino la chica que una vez besó a un hombre peligroso detrás de la casa y escribió sinfonías para ocultar el sonido de su corazón roto. Tocó la pieza hasta el final, y cuando la nota final se desvaneció, el silencio que siguió no estaba vacío. Era la paz. Pocos días después, recibió una invitación. No una carta, sino una simple tarjeta dejada en la puerta. Lo jugaste. Era precioso. Ven a verme. Belmonte regresó a la casa del Sacromonte bajo un suave sol primaveral. Belmonte abrió la puerta sin decir palabra. Parecía más viejo, pero menos agobiado, como si algo en su interior hubiera exhalado por fin.
Ella habría estado orgullosa, dijo. Camila entró. Ella te quería. Eso está claro. No lo negó. La amé hasta que me dolió. Y después. Se sentaron en silencio durante un rato. Finalmente Camila se puso de pie. Gracias por darme lo que ella no pudo. Belmonte la miró largamente. No, gracias por terminar su canción. Antes de irse, le dio el retrato. Pertenece a la música, dijo. Y contigo. Camila sabía que no podía evitar a Gustavo para siempre. No había sabido nada de él desde la tormenta, y el silencio era casi más desconcertante que su ira. Pero también sabía que lo que ahora tenía en sus manos, los documentos, las cartas, el retrato, la música, ya no era solo historia familiar, era un testimonio, un ajuste de cuentas, una segunda verdad que no podía seguir enterrada. Así que le llamó. Aceptó reunirse sin dudarlo, casi demasiado rápido. Se sentaron en la esquina de una tranquila cafetería cerca de Plaza Nueva, donde los turistas rara vez paseaban y el café llegaba amargo y espeso. Gustavo llevaba una americana azul marino, planchada, demasiado formal para el calor, y gafas de sol que no se quitaba ni siquiera dentro de casa. No la saludó, no sonrió. Camila colocó la carpeta sobre la mesa, entre los dos. No he venido a pelear, dijo. He venido a decirte lo que he encontrado. Gustavo no tocó la carpeta. Sé lo que hay dentro. ¿En serio? Asintió con la cabeza. Lo sé desde hace años. No todo, pero lo suficiente. A Camila se le hizo un nudo en la garganta. Entonces, ¿por qué dejar que todo se desmorone de esta manera? Porque ¿qué se supone que debía hacer? Dijo bruscamente. ¿Decirle al mundo que la mujer que me crió mintió sobre mi nacimiento? ¿Que el apellido era un juego de sombras? Podrías habérmelo dicho. Te fuiste, dijo, más tranquilo ahora. Te fuiste sin despedirte, sin contestar. Ella dijo que volverías cuando estuvieras lista, pero yo sabía que era la esperanza la que hablaba. Luego cambió el testamento y me di cuenta de que quizás siempre te había estado esperando a ti, no a mí. Camila tragó saliva. Ella no te estaba castigando, Gustavo. Intentaba arreglar las cosas. Se rió amargamente. ¿Y qué creía ella que conseguiría con esto? ¿Paz? No. Te pasó la carga a ti, como siempre hacía. Tú eras la coda de su canción, la parte que nadie vio venir. Ahora se inclinaba hacia adelante y la máscara se le caía. La amaba, incluso después de descubrirlo, incluso después de las peleas. La quería como un hijo quiere a su madre, porque no conocía otra forma. Camila alcanzó la carpeta y sacó los papeles legales. Sigues siendo parte de esta familia, nada cambia eso, pero merezco saber la verdad de dónde vengo. Desvió la mirada. Ella te nombró porque vio lo que me hizo, dijo. Ella trató de reescribir el final. Tal vez eres lo suficientemente fuerte para llevarlo. Se sentaron en silencio un momento, con la ciudad zumbando tras las ventanas. No estoy aquí para borrarte, dijo Camila en voz baja. Estoy inaugurando la casa. Quiero que sea algo de lo que Isabel estaría orgullosa. Eres bienvenida a ser parte de eso. Gustavo la miró largo rato. Su rostro no se ablandó, pero algo detrás de sus ojos cambió. El peso no desapareció, pero asintió, una vez, secamente. Lo pensaré. Deslizó la carpeta hacia él. Cógela. Conoce la historia. Cuando se levantó para irse, él no la detuvo. Fuera, el calor apretaba en oleadas, pero Camila sintió que algo se levantaba. Marco la estaba esperando cuando llegó a casa. Había estado arreglando una lámpara rota en el patio, pero se levantó al verla y caminó hacia ella sin decir palabra. Ella tampoco dijo nada, solo se apoyó en su pecho, sus brazos rodeándola como una canción que ella ya conocía. Se lo conté todo, murmuró. ¿Cómo ha ido? Creo que por fin dejamos la mentira. Permanecieron juntos bajo la luz dorada, respirando el aroma a limón y tierra. Camila miró la villa, con las ventanas abiertas y las puertas ya cerradas. ¿Todavía quieres irte?, le preguntó. Marco la miró a los ojos. Solo si vienes conmigo. No voy a ninguna parte, dijo. Todavía no. A esta casa aún le queda una canción. Esa tarde se sentó en el escritorio de Isabel y empezó a escribir de nuevo. Cartas al pasado, cartas al futuro. Una historia, por fin,
que ya no se esconde en el azulejo ni en la melodía ni en el silencio. Un legado de sonido y sombra, y un nombre que ya no temía reivindicar. La casa floreció. Por primera vez en décadas, sus puertas se abrieron de par en par. No para la política, el espectáculo o la representación familiar, sino para algo más tranquilo y verdadero. El aroma del jazmín recorría todas las habitaciones. La luz se filtraba por las vidrieras. Y el patio, antaño invadido por el silencio y el recuerdo, se llenó de gente. Forasteros y amigos, lugareños y viajeros, todos atraídos por la promesa de la música. Camila estaba de pie frente al alto espejo de la antigua habitación de Isabel, ajustándose el sencillo vestido de seda que había elegido, blanco, con los hombros descubiertos, del color de la luz de la luna, sin maquillaje. Solo ella y el estuche de violín apoyado en la pared. Miró su reflejo no como un papel en el que meterse, sino como una mujer por fin crecida en su propio nombre. Abajo, el suave murmullo de los invitados se convirtió en risas, copas que chocaban y música tranquila. Lucía ya estaba allí, vestida de azul oscuro y con el pelo recogido. No habían hablado mucho desde su enfrentamiento en la tormenta, pero algo entre ellas se había calmado, como si sus corazones hubieran acordado dejar de gritar. Camila la encontró junto a la fuente, tomando vermú. «Te quedaste», dijo Camila en voz baja. Lucía se encogió de hombros. Alguien tenía que asegurarse de que no lo estropeabas todo. Camila sonrió. «Podrías ayudar con la programación. Lecturas, noches de poesía, flamenco. Conoces a los artistas locales mejor que nadie». Lucía la miró. «Si hago esto, lo hago como yo misma, no como la heredera de los Ortega». «Perfecto», dijo Camila, «porque yo tampoco pretendo serlo». Chocaron las copas. La aceituna golpeó el borde del vaso. Y algo parecido a la paz pasó entre ellos. Más tarde, en la sala de música, la gente se reunía en torno al piano de cola y al escenario abierto, ahora iluminado con viejos faroles. Marco afinó el violín antiguo que habían encontrado en un baúl, con el barniz oscuro por el paso del tiempo, pero las cuerdas aún vivas. Camila dio un paso adelante. La sala se silenció. Sostenía el violín no como un arma o una máscara, sino como una verdad. «Esta pieza la escribió Isabel Ortega», dijo. «Mi abuela, mi madre, mi compositora. Nunca se interpretó en vida de ella, pero esta noche la traemos a casa». Ella asintió a Marco y él se sentó al piano. Y luego jugaron. La sonata de la Alhambra llenó la habitación. Ya no era una melodía secreta, sino un coro del desamor y la esperanza de Isabel. El arco de Camila bailaba sobre las cuerdas. Cada nota levantaba polvo y despertaba viejos recuerdos. Al fondo, alguien lloraba en silencio. Alguien más cerró los ojos y sonrió. Cuando cayó la nota final, la sala contuvo la respiración. Luego, un solo aplauso. Luego otra. Entonces la casa rugió, no en ruido, sino en sentimiento. Camila se quedó de pie bajo su resplandor, con el corazón henchido y las manos temblorosas. Desde la puerta, un anciano asintió una vez. El señor Belmonte. No se adelantó. No lo necesitaba. Sus ojos lo decían todo. Gracias por devolverla al mundo. Tras los aplausos, tras las despedidas en silencio, tras el vino, las historias y las risas, Camila salió al jardín. Las estrellas estaban fuera. Marcos se unió a ella, deslizando su mano entre las suyas. «A ella le habría encantado esto», dijo. «Ella estuvo aquí». Permanecieron un rato en silencio, escuchando cómo la casa se asentaba a sus espaldas. Y entonces Marcos susurró. «Entonces, ¿qué pasa mañana?». Camila se volvió hacia él, con ojos suaves y firmes. «Mañana empezamos de nuevo». La primavera se deslizó hacia el comienzo del verano, suave y dorado, como el suspiro tras un largo suspiro. La casa de los Ortega ya no permanecía en silencio. Los pasos de los niños resonaban en los pasillos durante los talleres de música. Los artistas colgaban luces entre los limoneros para las exposiciones nocturnas. Bailarines de flamenco imprimían ritmo a los huesos del patio. Y por la noche, la casa brillaba. Ya no era un monumento a lo que se había perdido, sino un espacio que albergaba lo que aún quedaba.
Camila se movía por las habitaciones como si fuera de allí, no como un fantasma, ni como una chica que intenta demostrar su valía, sino como una mujer que ha vuelto a casa por sus propios medios. Mantuvo el estudio de Isabel prácticamente como estaba, salvo por un cambio. Encima del escritorio colgó el retrato inacabado. Isabel y Elías, plasmados juntos en óleo y sombra, vigilando eternamente la casa que construyeron con silencio y secretos. La sonata original vivía ahora en una vitrina en la sala de música, junto con la carta marcada para la verdad. Los invitados la leían despacio, algunos con lágrimas en los ojos. Ya no era un escándalo, era historia, era amor. Una mañana, Camila se levantó temprano y se dirigió al mirador de San Nicolás justo cuando el sol salía por detrás de la Alhambra. No trajo violín, ni música, solo un pequeño cuaderno y un bolígrafo. Se sentó en el banco donde Isabel solía leer poesía y escribió una frase. Me dejó una casa llena de silencio, y yo lo convertí en una canción. Cuando volvió, Marco estaba en la cocina preparando el desayuno, descalzo, con las gafas de leer puestas en la nariz y canturreando en voz baja. «Te has levantado temprano», dijo sonriendo. Tenía algo que anotar antes de que desapareciera. Le tendió una taza de café. «Así es siempre con la verdad. Tienes que atraparla antes de que se te escape». Se apoyó en él, cálida y tranquila. «Hemos hecho mucho», dijo. «Acabamos de empezar». Esa noche, mientras la hora dorada besaba los arcos de la villa, Camila abrió una caja de cartas que habían llegado de músicos y escritores de toda España. Artistas que pedían actuar, quedarse, colaborar. Las contestaba todas a mano, sellando cada una con una pequeña marca que ella misma había tallado. Una clave, con la forma de la horquilla que encontró el primer día de su regreso. Y entonces cogió su violín, no para tocar, no para el público, sino solo para sí misma. En el balcón, con la ciudad a sus pies, Camila jugaba. Una melodía no escrita por Isabel, no por Elías, ni siquiera Granada. Era la suya.